Hola, bienvenidos a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Hoy, alquimia interior, en el camino iniciático del tarot, según la psicología de Carl Gustav Jung. Llegamos a una nueva carta, hoy te vamos a hablar del arcano 14, el arcano de la templanza, porque hay mucho por descubrir en el tarot y podríamos hacer videos de horas hablando de cada uno de ellos. Compartimos siempre algunas claves, ideas específicas para que vos puedas conocer más en profundidad todo lo que ofrece esta gran herramienta para el autoconocimiento, donde en general, las cartas del tarot muchas veces se toman como naipes, como meras cartas que aparentemente están desconectadas entre sí y cada una me vendría a significar algún evento que me puede llegar a ocurrir o alguna situación puntual, ¿no? A veces nos encontramos con estos manualcitos de interpretación de qué representa en la vida cotidiana cada uno de los arcanos, pero acá te proponemos una visión de analizar profundamente todos los símbolos que aparecen en cada uno de estos 22 arcanos, que son los arcanos mayores, para nosotros desde las ideas que dejara Carl Gustav Jung en el estudio de este sistema de símbolos, como también lo hiciera con la astrología, como también lo hiciera con el I Ching. Cada uno de estos 22 arcanos son lecciones de psicología. Podemos, al estudiarlos, al indagar en todos sus significados, en todos sus simbolismos, encontrarnos con procesos que venimos los seres humanos a atravesar, que se nos presentan muchas veces como pruebas, otras como oportunidades, pero que son la estructura base del programa de aprendizaje que tenemos los seres humanos en la escuela de la vida. Esto era conocido por todas las culturas antiguas, hablando de hace siglos, milenios atrás, que dejaron en diferentes sistemas estos conocimientos para la humanidad. Desde la psicología de Jung, desde su investigación, su visión, encuentra en cada uno de los 22 arcanos mayores los arquetipos de aprendizaje en la escuela de la vida, la sabiduría interior oculta en el ser humano que se va realizando a través de nuestra experiencia cotidiana. El ego, que es la personalidad de vigilia, la personalidad de todos los días, es el loco en el tarot que viene a hacer ese recorrido, hoy llamado el viaje del héroe o de la heroína a través de la escuela de la vida. Y hoy llegamos a una nueva lección en nuestro aprendizaje, en nuestro estudio, a convertirnos en seres humanos con mayúsculas. Y esta lección es la número 14, que es la carta de la templanza. Algo muy importante para entender también el tarot es verlo como un proceso, no es arbitrario que la templanza se ubique en el lugar 14, siendo que la carta anterior era la carta de la muerte, la que siga va a ser el diablo, el número 15. Hay una continuidad, hay un recorrido en los procesos arquetípico, ordenado. Y esa es una de las formas, cuando estudiamos, indagamos en los significados del tarot, estudiar ese proceso. ¿Qué viene a continuar, qué viene a completar del aprendizaje el arcano que sigue al anterior? Y muchas otras cosas son en las que nos basamos para develar, conocer el significado de cada uno de estos arquetipos. Pensá que la palabra arcano significa misterio, así que de base vemos que hay muchos conocimientos que pueden revelársenos a través de su estudio. Nos basamos, por ejemplo, en estudiar el número de cada arcano. El nombre ya nos da una información muy importante, muy valiosa, toda la figura, si los personajes que aparecen son figuras masculinas, femeninas, acá vamos a ver que es un ángel y eso tiene una significación particular, si son niños, jóvenes, adultos, ancianos, en todos los colores que aparecen y cómo están ordenados en la escena, en dónde se da, cuál es el escenario, cuál es el lugar, qué objetos aparecen y a partir de allí vamos conociendo, descubriendo con el estudio de la simbología, todos también temas con los que podemos relacionar a cada uno de los arcanos, con mitos de la antigüedad, con temas históricos, conocimientos del arte, la ciencia, la filosofía, todos los caminos del conocimiento. Acá, para meternos ya en la carta que te trajimos hoy, para ampliar un poco más su conocimiento, su significado, como te decía, es un ángel, el protagonista, y vemos que está realizando una actividad muy particular que nos llama la atención. Cuando nos sale la carta en una tirada, nos transmite ya de por sí algo, aunque no sepamos todavía el significado, pero hay una idea de búsqueda de unión, de equilibrio, y de unir dos aparentes opuestos, ¿no? Porque estas dos vasijas, estas dos ánforas que está
el ángel mezclando aparentemente una combinación de sustancias, de líquidos, nos plantea muy claramente la idea de la dualidad, de los opuestos que pueden complementarse. Fíjate también sus ropas, todo muy ordenado entre el rojo y el azul, que vamos a ver que representan todas las esencias opuestas que dan origen a la vida. Pensá que, por ejemplo, para que nosotros podamos reconocer cualquier situación, cualquier momento de nuestra vida, todo eso parte de la dualidad. Reconocemos que existe el día porque se forma del día y la noche. Toda la vida, la manifestación surge a partir de la unión de lo femenino y lo masculino. Conocemos el espacio, lo alto y lo bajo, el frío y el calor, y el movimiento, la atracción que hay entre estos opuestos es lo que genera el movimiento de la vida y el aprendizaje. Entonces aquí podríamos rellenar estas dos vasijas con toda la multiplicidad de opuestos que se expresan en la vida física. Los antiguos, por ejemplo, en Oriente lo llamaban el yin y el yang, las fuerzas de lo receptivo y lo activo, lo femenino y lo masculino. Podríamos hablar del espíritu y el cuerpo físico, o en un lenguaje hoy más moderno, la energía y la materia. En el lenguaje de la psicología, como Jung lo planteara, la dualidad entre el ego y el inconsciente, la conciencia y lo inconsciente, y cómo se va desarrollando, desplegando, cómo nos vamos haciendo más conscientes de lo inconsciente. La lógica, lo racional, la ciencia y lo místico, lo espiritual, los sentimientos. Bueno, podríamos seguir enumerando dualidades, como te decía, el frío y el calor, la luz y lo oscuro. Así podríamos pasarnos un largo rato, ¿no? Pero en estas vasijas entonces encontramos los dos mundos que buscan reconciliarse. También nosotros vivimos en dos mundos, el mundo interior de nuestra mente, de nuestra psique, nuestros pensamientos y emociones, y el mundo exterior, el mundo de los eventos, las situaciones, los objetos. Todo está buscando reconciliarse y unirse en esta carta. Y fíjate que no es algo teórico, como lo plantea la idea de reconciliar los opuestos, sino que es algo bien activo, hay mucho movimiento en esta carta. Nos habla de una acción, de una experiencia, pero no va a ser una experiencia que hacemos así nomás, es una experiencia muy especial porque la está haciendo una figura que no es de este mundo, es un ángel, que representa el cielo, lo celestial, porque los ángeles se decía que venían del cielo. Bueno, no es literal, no es que nos sale esta carta y vamos a tener que mirar para arriba a esperar que baje alguien, sino que el mundo de lo celestial en las escrituras antiguas se refería a el mundo interior, al mundo de la conciencia, lo inconsciente colectivo, como hablábamos antes, ¿no? Esta sabiduría superior que no tiene nada que ver con nuestra personalidad de todos los días, por eso es inconsciente, es desconocida para nosotros, pero aquí se acerca en esta carta, nos trae una clara oportunidad. Hay muchas conexiones que se pueden hacer con los arcanos, como te decía, son procesos, principios de aprendizaje para el ser humano que se despliegan en muchos conocimientos, y uno de ellos, claro, es la astrología. El tarot y la astrología comparten muchos significados en común, de ahí que cada arcano lo podemos relacionar con signos, con planetas, ¿no? Esto lo vamos haciendo siempre a lo largo de los cursos, las clases, donde enseñamos cómo aunar estos conocimientos. Y acá esta carta claramente nos remonta, si conoces un poco de los símbolos de los signos astrológicos, a el signo de Acuario. Acuario, su símbolo está dado por el portador de las aguas o el aguador celeste, que trae el agua de vida, el aqua vita, y lo distribuye a lo largo de todo el mundo, de la humanidad, ¿no? ¿Qué es el aqua vita? Era un símbolo de la alquimia, que era la sabiduría de lo inconsciente colectivo. De hecho, Acuario siempre se lo confunde al principio cuando uno no sabe como si fuese un signo de agua, pero en realidad es un signo de aire. Este agua representa el conocimiento, la sabiduría superior. ¿De dónde viene este símbolo? Mira, se encuentra, por ejemplo, en el zodíaco de Dendera, que fue el zodíaco que se descubriera en un relieve tallado en el techo del templo de Hathor en el antiguo Egipto, que hoy está en Francia, en un museo, en el Louvre. Y acá estaban representados los signos, los símbolos que luego se fueron desarrollando. Y fíjate que ya
que se asociaba con esta carta de la que estamos hablando hoy, con el signo de Acuario, era el dios Api, que era el que representaba al Nilo. Y ya tenía allí este símbolo del ánfora y de compartir, entregar, distribuir las aguas a la humanidad. ¿Qué representa esto? Como te decía, Acuario es un signo de aire y el aire en la astrología tiene que ver con el mundo de las ideas, el pensamiento. Y esta idea de distribuir, de compartir, es la unión también, es la circulación del conocimiento. De hecho, también Acuario, por ejemplo, rige la circulación de la sangre, ¿no? Y acá vemos entonces cómo la idea del agua y de lo fluido también que nos muestra esta carta, o como te mostraba recién, nos muestra también el símbolo de Acuario, trae una idea, una anunciación, que ahora vamos a ver que tiene que ver con el símbolo del ángel también, de algo nuevo. Es el agua que renueva, ¿no? Que nos llena de vida. El agua es el origen de la vida. El aguador celeste es el que viene a anunciar y a liberar la sustancia para que se forme una nueva humanidad. Esa es como un poco la promesa que trae en su arquetipo más profundo el signo de Acuario. Propone un nuevo nacimiento que viene después de Capricornio, donde las estructuras se renuevan. Y como te decía antes, la carta de la templanza es la número 13, sí, es la número 14, sigue al arcano 13, que es el arcano de la muerte, que es muy interesante conocer su significado, se relaciona con Saturno, regente de Capricornio. O sea, hay muchas analogías en esta idea de que después de una crisis y de una muerte a una parte de nosotros o a una forma de ser, resurge algo nuevo que va a partir de la unión, de la integración con un conocimiento superior. La palabra templanza, en el lenguaje quizás hoy ya no se usa tanto, ¿no? Sí, para el clima está templado o no, pero quiere decir moderación, equilibrio. Era una de las 4 virtudes cardinales de las que hablaban ya los griegos, 4 virtudes que todo ser humano necesitaba encarnar, aprender, adquirir a lo largo de su desarrollo para convertirse en un ser humano con todas las letras. Eran la fortaleza, la justicia, que son otras cartas del tarot, también, y la prudencia, que algunos relacionan con la papisa, por ejemplo. O sea, de vuelta, ¿no? Muchos conocimientos ocultos, escondidos de psicología, de filosofía en el tarot. La palabra templanza o el templar también se lo relaciona con la alquimia, el templar los metales. Son trabajos que se hacen para poder mejorar, volver más fuerte, ¿no? Fortalecer un metal combinándolo con otras sustancias, por ejemplo el acero, para que sea más fuerte, más elástico. Entonces, este proceso de trabajo con los metales también nos remonta directamente a la alquimia. La alquimia era un conocimiento de la época medieval, también muy simbólico, muy oculto por las persecuciones que había en aquella época, y partía de la unión de los opuestos, de la combinación y la conjunción, ¿no? Como hablara Jung a lo largo de toda su psicología, que estudió también mucho la alquimia. Acá veíamos los opuestos representados, por ejemplo, en estas vasijas, azul y roja, o en las ropas, pero hay, por ejemplo, otros tarots. Por ejemplo, este que te voy a compartir ahora, que es el Tarot Scapini, que fíjate que no pone vasijas de diferentes colores, sino que directamente pone a la luna y como a un león que representa el principio solar. Leo es el signo regido por el sol. Habla entonces de esta unión entre el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, la unión de las energías. En la alquimia se hablaba de las bodas alquímicas o el matrimonio sagrado, que era entre la pareja real, el sol y la luna. Es muy interesante. Hay mucho conocimiento en muchos mazos de tarot también. Acá, por ejemplo, pone el símbolo del bautismo, donde hay una clara referencia a la entrada, al ingreso, a un nuevo estado de conciencia. ¿Qué es lo que propone esta carta? Luego de todo un proceso, fíjate que esto es el arcano 14, es ya la llegada a un nuevo estado de conciencia superior. Esto vamos a ver en el tarot, que hay órdenes secretos y los arcanos cuyo número es un múltiplo del 7 tienen que ver con giros psicológicos muy marcados, muy importantes, ¿no? Nuevos nacimientos de la conciencia, como se llamaban en las psicologías antiguas en el gnosticismo, por ejemplo. Entonces, volviendo un poquito a analizar de qué se trata este cambio que propone esta carta,
si nos detenemos a observarla, quizás descubrimos algo que nos llama la atención, como el hecho de que esta mezcla aparente de sustancias, donde uno diría, bueno, de la vasija azul está yendo hacia la vasija roja, pero si la miramos con atención, detenete, observala, no hay nada que nos garantice que ese movimiento sea así. Parece que está desafiando las leyes de la gravedad en algún sentido y podríamos pensar quizás que el movimiento va desde arriba, desde la vasija roja, hacia la vasija azul, un movimiento de ascensión de la conciencia, un movimiento de desarrollo hacia arriba. Hay otras imágenes donde se representaba la virtud de la templanza, donde hay muchas referencias a este movimiento ascendente de la energía, como esta que encontramos acá, un fresco de la época medieval, donde fíjate que muestra cómo desde la zona del plexo, la zona inferior en el cuerpo, la energía aparentemente, este movimiento va hacia la cabeza, hacia lo superior. Y acá encontramos una clara referencia al movimiento de la energía psicológica que podríamos relacionar con estas ondas de energía que parece que se forman en la combinación de estas sustancias, con el hecho de que el desarrollo del ser humano, la búsqueda de convertirnos en seres humanos plenos, totales, integrados, unidos, tiene que ver con integrar ¿qué? Por ejemplo, las funciones físicas, que tienen que ver a nivel físico con toda la zona inferior, ¿no? Lo instintivo motriz, lo que tiene que ver con el metabolismo, la reproducción. Convertir, elevar, desarrollar también las funciones superiores, que tienen que ver con lo sutil, lo psicológico, lo espiritual, el pensar, el sentir, se relacionan con lo superior en el ser humano. Claro, hoy diríamos que por la forma de vida en nuestra época, en el materialismo, estamos apegados a lo físico y no es que estamos planteando eliminarlo ni nada, sino que fíjate que todo el arcano nos lleva a la búsqueda de unión y de poder desarrollar una forma de unión con nosotros mismos y con los demás más psicológica, más sutil, es complementar. Entonces no sería solamente que el agua vaya de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino que sea mutuo, que haya una complementación entre el instinto, lo físico, lo material y lo espiritual, los sentimientos, el razonamiento, aquello que no es físico en nosotros, no está en nuestro cerebro lo que pensamos o en el corazón lo que sentimos. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Y porque cuando el cuerpo deja de estar vivo, el cerebro sigue ahí, pero no piensa, o el corazón solo no siente. Entonces, aquello que da vida a nuestro cuerpo, que se una, que se integre, la integración entre el cuerpo y la mente. Alcanzar esto como una realidad, no solamente como algo de lo que converso con otro, que leo en un libro o que escucho en un video. En la antigüedad, esta experiencia, como te decía, esta es una carta de acción, se llamaba en el gnosticismo, por ejemplo, llegar al segundo nacimiento. Y es este giro psicológico que nos indica el tarot que se realiza a partir de esta carta. Fíjate, muy importante que aparece como una flor de 5 pétalos en la zona de la frente, ¿no? Hay una nueva visión, un nuevo despertar que se da a partir de este arcano. Y lo mismo sucede en el tarot con el arcano 7 y el arcano 21, que tienen que ver con la simbología, lo especial del número 7. Más significados que podemos encontrar en esta carta para agregarte un poquito más. Bueno, decíamos que es un ángel y eso es algo especial porque también este proceso no es algo que hace enteramente y por sí solo la conciencia del ego, no es una persona común y corriente, la que vemos acá, o de este mundo, de esta tierra, sino que es un ángel. Y los ángeles eran los mensajeros del cielo. Como te decía, el cielo lo podemos relacionar con lo inconsciente, lo superior. Hay algo profundo que busca mostrarse, que busca revelarse. Se hablaba en las escrituras, también en la antigüedad, del ángel de la anunciación. Y acá te comparto una pintura, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, donde muestra el momento de el arcángel Gabriel anunciando a María. Pero fíjate algo importante, que no es que está en el cielo,
igual que el arcano en la templanza, está bien parado con los pies en la tierra. Es algo que viene a mostrarnos en nuestra experiencia del día a día. ¿Y qué es lo que nos anuncia? ¿Cuál es la anunciación de este ángel, del ángel de la templanza? Nos viene a indicar que hay algo más en nosotros, que tengamos paciencia y fe, que tengamos presente que hay potencias que trabajan en el universo y en nuestra conciencia interior, ¿no? Lo inconsciente, que se encuentran más allá de nuestra experiencia cotidiana, que hay mucho que desconocemos. Y hoy en día, que hay tantos eventos, tantos acontecimientos que no llegamos a comprender, tener presente esta idea, considerar que hay una profundidad mayor a todo lo que sucede y empezar a tratar de descubrirla, empezar a tratar de acompañar ese proceso, ese fluir, nos puede llevar a un nuevo estado interior de armonía, ¿no? Eso es un mensaje que trae esta carta, que en términos de la psicología de Jung, ¿no? Esto que algo descienda del cielo sería que es la posibilidad de que acceda a nuestra conciencia algo más profundo de nosotros mismos. Y una unión con eso, ¿no? Como empezar un diálogo entre el ego y el inconsciente. Tener más presente esa sabiduría interior y ya no solamente regirme por las cosas externas y las apariencias. Es decir, toda esta carta plantea una completa reorientación de la energía psicológica, lo que se conoce como la libido, que es toda la energía que alimenta la mente, al pensamiento, a las emociones, al cuerpo, a la sexualidad, toda la energía que alimenta el funcionamiento de nuestro cuerpo y mente. Y todo este proceso resurge, ¿no?, a partir de un renacimiento que podemos tener con esta carta, que en la anterior había sido la muerte, que era un momento de final, de cierre de una etapa, de cierre de un ciclo. Acá nos encontramos entonces en una instancia que podemos descubrir cómo el movimiento de la vida no depende enteramente de nosotros. Esta carta también nos viene a recordar que nuestros pensamientos, la energía de la que disponemos día a día, los planes que tenemos que hacer, no es algo que está totalmente bajo el control de nuestra conciencia. Y claro, esto es un poco ofensivo para el ego occidental, que se considera, le enseñaron que es el Homo sapiens, donde yo dirijo todo lo que me sucede. Pero fíjate, por ejemplo, cuando nos recuperamos de un estado de enfermedad, ¿no?, en el proceso de curación. Bueno, yo puedo acompañarlo, tengo que generar ciertas condiciones, hay mucho de lo que me tengo que ocupar para eso, para poder sanarme, para poder curarme, pero en última instancia, y detengámonos ahí, en última instancia, depende de mí recuperar la salud o no. Por ejemplo, tomando un ejemplo bien claro en lo físico, en el cuerpo, ¿depende de mí o hay algo más que puede acompañar, ayudar y ejecutar ese proceso? Entonces esta carta es un estado de conciencia y una oportunidad de descubrir ese impulso de vida que no depende para nada de nosotros, es lo que Jung llama el sí mismo, la conciencia real, el espíritu. Muchas formas hubieron de llamar a ese aspecto de nuestra conciencia, que es lo más profundo, lo espiritual, la conciencia universal, la chispa divina en cada ser humano. Y esta carta nos muestra, nos viene a traer alguna comprobación de que eso existe en cada uno de nosotros, ese impulso vital de poder fluir con las circunstancias, pero claro, esto a veces se puede interpretar como, bueno, entonces hay mucho de lo que no tengo que ocuparme, las cosas no dependen enteramente de mí, así que dejo de hacer muchas cosas. Esto, por ejemplo, en el budismo zen también se habla de esta enseñanza, que lo llaman Wu Wei, el fluir con la vida, o el no hacer, pero un no hacer mecánico, un no hacer condicionado, no que me quedo en mi cama sin hacer nada, sino que es el conocimiento de cómo hacer. ¿Y cómo aprendo eso? Aprendiendo qué es la vida, aprendiendo que hay principios para la evolución, que hay arquetipos, que hay aprendizajes que vengo a realizar. Y conectarme con eso y poder fluir en ese sentido, siguiendo ese camino para la evolución. Esta carta entonces, para ir
terminando, nos conecta con los principios de la eternidad, con los principios de lo espiritual y poderlos verlos manifestados en nuestra vida cotidiana. Cuando se alcanza estos estados de conciencia o circunstancias, etapas en la vida, la personalidad ya no puede volver al estado anterior, ya no vuelve a sentirse como antes. Es un estado de dejar un sentimiento de separatividad de los demás y del universo, de sentirnos desesperanzados o desolados, sino todo lo contrario, ¿no? Es una carta y un estado de conciencia de experimentar la realidad profunda de la mente humana, reconociendo ese flujo, ese impulso de vida que no depende de nosotros. En la antigüedad también se hablaba del ángel de la guarda, ¿no? Como alguien que cuida de nosotros, que atiende nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras esperanzas, nuestros sueños, al que le podemos pedir ayuda o cuidado. Es otro símbolo, ¿no? Otra forma de expresar la idea del sí mismo, del yo real, de lo espiritual. Y acá, en esta carta, como te decía, el héroe, la heroína, experimenta esa realidad. Al principio podemos experimentar esa búsqueda de protección externamente, en personas, en figuras, en conocimientos, pero con el tiempo y el aprendizaje al que lleva el tarot, es a poder reconocer esa realidad en uno mismo, que ya no exista esta dualidad entre lo que está ahí afuera y lo que sucede adentro, sino como vemos en la carta, ir hacia la integración, ir hacia la unión. Y esto es también vinculándolo con el arquetipo de Acuario, que te mencionaba al principio, es esta carta el comienzo del estado de conciencia de la era de Acuario en el ser humano, ¿no? De reconocer la unidad que hay más allá de las apariencias en el ser humano, en los procesos que vive, reconocer la unidad interior y exterior con los otros. Bien, bueno, vamos a ir terminando por hoy. Hay muchos temas más para seguir hablando de los arcanos, hay muchos conocimientos y siempre cuando estudiamos un arcano en los videos o en los cursos hay muchos temas para seguir investigando de la conciencia, ¿no? Por eso también estudiamos la psicología de Jung, el cuarto camino, porque acá aparecen representados en imágenes todos procesos de ascensión de la conciencia en diferentes etapas. Entonces, te invitamos también, te compartimos a continuación la invitación para los que quieran conocer un poco más acerca de todos los usos y conocimientos que nos ofrece el tarot, como te decía, tratados de psicología y oportunidades y desafíos que nos muestran cada una de las cartas y aprender a cómo usarlo en lo cotidiano para conectarme con esa sabiduría superior. Te invitamos a los próximos cursos que estamos iniciando y a todas las actividades aquí desde el Centro Astrológico Aztlán. Muchas gracias a todos y nos encontramos en un próximo video. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao.